¿Qué tal amigos de Arena Geek? Bienvenidos a su canal que pretende ser un foro de discusión de temas de cómics, fantasía, ciencia ficción, anime, videojuegos, cultura pop en general. Bueno, la semana pasada fue una semana un poco complicada, de hecho no pudimos realizar tantos videos, esto debido a que pasé por una experiencia personal. Esto conlleva con el fallecimiento de mi abuela materna. Y bueno, debido a esto recordé una experiencia de mi adolescencia. Yo estaba por ahí en la preparatoria. Y bueno, yo regresaba a la preparatoria en el DF. Y bueno, yo siempre regresaba a mi casa en transporte público, en el metro, y me quedaba de paso la casa de mi abuela. Yo siempre la cruzaba antes de llegar a mi casa y en algún momento me la encontré y le pedí dinero prestado para comprar este cómic de aquí, el X-Men Adventures número 1. Este cómic costaba en esos días 3 pesos y ella me prestó ese dinero para comprarlo. Ya en ese momento todos en mi familia sabían que yo leía cómics y me decía que sí, que con gusto me los prestaba, pero que eligiera los cómics más interesantes para que yo se los prestara, ella los pudiera leer y después pudiéramos platicar. Y esa anécdota me llevó a recordar que muchos de los foros de Facebook, en muchos de los grupos de Facebook a los que pertenezco, todo el mundo se la pasa haciendo esa pregunta que tanto detesto de oigan, me recomiendan comprar tal serie, ¿está buena o está muy mala? Y todo eso nos llevó a pensar en esta sección que vamos a inaugurar el día de hoy, que se va a llamar Geek Essentials, o lo que debería tener un geek. Vamos a tratar de hablar de cosas tanto de videojuegos como cómics, artículos que todo buen geek debe tener. Y el día de hoy vamos a empezar con cómics. Hoy seleccioné unos cómics, una serie que yo creo todo comiquero debe tener, porque esta serie es de lo más original y exclusiva. Ya vieron estos cómics de aquí y obviamente esta no es la serie, es una pequeña broma, porque por ahí vi un video de alguien que dijo que, bueno, punto y aparte. Estamos a 2 semanas de que se estrene la película de Civil War. Bueno, Civil War es un cómic publicado por Marvel Comics por ahí del año de 2006-2007. Y la serie consta de 7 números. Civil War número 1, Civil War número 2, Civil War número 3, Civil War número 4, Civil War número 5, 6 y 7. 7 números de lo que es la historia principal. La historia está escrita por un individuo que se llama Mark Millar. Mark Millar tal vez lo conozcan por Kick-Ass, esta película que tomó mucho revuelo hace algunos años. Tiene el arte de Steve McNiven y las tintas de Dexter Vines. De hecho, Dexter Vines visitó La Mole en una de sus ediciones pasadas. Y bueno, ahí fue donde tuvimos la oportunidad de que nos autografiara cada uno de los 7 tomos que aquí estoy compartiendo con ustedes. Bueno, ¿por qué decidí escoger esta serie de cómics para considerarlo un Geek Essentials? Bueno, Civil War marcó una nueva etapa en lo que es el mundo de los cómics. Abordó temas de interés político. Por un tiempo Estados Unidos vivió bajo una administración presidencial muy cuestionable. Eso ocasionó que se tomaran temas de política dentro de lo que es la editorial de las ideas o la casa de las ideas Marvel Comics. La historia es muy sencilla. Después de un catástrofe, un accidente que ocasionó la destrucción de una primaria en Estados Unidos, ocasionando que 60 niños murieran y otras 600 víctimas también perdieran su vida. Esto por un grupo de superhéroes que en ese momento se dedicaban a grabar sus misiones para producir un reality show. Este grupo de superhéroes eran los New Warriors, que estaban liderados por Cannonball.
En esta persecución de algunos villanos que toma lugar cerca de esta primaria, un villano conocido como Nitro decide ocasionar una explosión y es ahí donde estas víctimas que ya les mencioné perecen. Esto le llama la atención al gobierno de los Estados Unidos en conjunto con otros incidentes que habían tenido bajas mortales anteriormente y decide crear el acto de registro de superhéroes o la ley de registro de superhéroes. Y esta ley consistía en que todas las personas que tuvieran superpoderes debían ser registradas ante el gobierno de los Estados Unidos. Si querías ser un superhéroe y combatir el mal, combatir los crímenes, tenías que pasar por un entrenamiento supervisado por el gobierno de los Estados Unidos y tu identidad secreta tenía que desaparecer, es decir, tu identidad secreta debía ser del dominio público por asuntos relacionados a lo que es la transparencia y el buen actuar de los superhéroes. Esto ocasiona que el universo de superhéroes de Marvel se divide en dos bandos, un bando liderado por Iron Man y el otro lado liderado por el Capitán América. Aquí tenemos la clásica escena Capi y Iron Man. Iron Man básicamente está en favor al registro de superhéroes y el Capi está en contra de este registro. Básicamente los puntos son muy sencillos. El Capitán América considera que los superhéroes no deben de estar a seguimiento o a función o a obediencia de una agenda personal que los llevaría inclusive a ser manipulados para responder a intereses bastante personales en cuanto al gobierno se refiere, y Iron Man está en pro del registro básicamente porque él considera que los superhéroes deben de actuar de una manera muchísimo más moderada. Conforme va avanzando la historia descubrimos que Iron Man inclusive propició algunos de los eventos que originan el registro de superhéroes con el único objetivo de ser el nuevo director de S.H.I.E.L.D. Conforme va avanzando la historia, lo único que ocasiona es que estos superhéroes se enfrenten entre sí, utilizando el gobierno de Estados Unidos a los ya registrados para perseguir a los no registrados, y esto crea un ambiente propicio para que varios villanos se registren ante el gobierno de los Estados Unidos. Este gobierno les perdone sus crímenes anteriores y les permita cazar a los superhéroes. Es mucho de lo que el Capitán América cuestionaba. Después la historia toma como punto central a el Hombre Araña. Spider-Man intentando decidir exactamente qué bando elegir. Él al principio elige el bando de Iron Man y de hecho cuando se declara en pro del registro de superhéroes revela su identidad secreta ante todo el universo Marvel. Conforme van avanzando los eventos, Spider-Man se da cuenta que Tony Stark se vuelve cada vez más autoritario y bueno, decide abandonar ese bando para pasarse al bando del Capitán América y tratar de defender esa causa. La historia nos ofrece varios puntos interesantes. En lo personal, yo creo que no respeta mucho la personalidad del Capitán América. Incluso el Capitán organiza este evento donde supuestamente él se iba a rendir. Le da la mano a Tony Stark y por ahí con un aparatillo que dejaba completamente deshabilitada su armadura, le propina tremendo golpe en el rostro y esto ocasiona un enfrentamiento entre ellos. Y bueno, no se me hace que la personalidad que Mark Millar le escribió al Capitán América fuera la que nos tenía acostumbrados Marvel Comics. Un punto determinante de la historia es que el equipo de Iron Man clonan a Thor para tratar de ganar estas batallas. Esto ocasiona que este clon de Thor, al no ser controlado en su totalidad, asesine a un personaje de Marvel que se llama Goliath, ocasionando que las batallas entre los superhéroes sean cada vez más y más crueles y con muchísimo más daño colateral. Reed Richards y Tony Stark, Reed Richards y Iron Man diseñan una prisión en la zona negativa. Esa prisión la utilizan para recluir a todos los villanos y superhéroes que ellos arresten y que estos no puedan escapar. Como momentos interesantes, bueno, recuerdo la discusión de Sue Richards con Reed Richards, o Sue Storm con Reed Richards. Sue Storm es la mujer invisible, Reed Richards el Mr. Fantástico, esposo y esposa, donde Sue le dice a Reed que no está tan convencida del registro de superhéroes, que ella lo considera peligroso tal y como el capitán lo menciona, porque este pone en riesgo las familias y amigos de todos los superhéroes. Reed Richards le responde que las leyes pueden
gustarnos o pueden no gustarnos, pero al fin y al cabo son leyes y las tenemos que respetar. Y que ellos como superhéroes siempre habían estado luchando en favor de la ley. Esto lo que ocasiona es que Sue Storm se separe momentáneamente de Reed y se pase al bando del Capitán América, y Reed obviamente continúa trabajando con Tony Stark. Esto es muy relevante porque esta discusión representa lo que serían las discusiones en la mesa de las familias teniendo distintas posiciones en cuanto a bandos políticos, y más en tiempos de elecciones se refiere. Otra escena bastante impactante es que una vez Spider-Man reclutado por el Capitán América es herido brutalmente, y tenemos a Punisher entrando a su centro de operaciones gritando medic, medic, necesito un médico, un doctor, asemejando esto a lo que es el clásico momento de un soldado trayendo a su compañero herido, tratando de conseguir un doctor para que éste no pierda la vida. Villanos intentando reclutarse con el equipo del Capitán América, llegando a esa base de operaciones, y Punisher inmediatamente baleándolos y matándolos, y el Capitán América intentando detenerlo, diciéndole que bueno, el equipo necesitaba nuevos reclutas. Punisher diciéndole que no necesitan criminales, no necesitan terroristas para pelear a favor de la causa, haciendo eco a muchas de las voces que se escuchaban en ese momento en la política de los Estados Unidos. ¿Vale la pena tener Civil War en una colección? Por supuesto que vale la pena. Como les platicaba, Civil War fue un parteaguas en la manera en que los cómics se venden hoy en día. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, Marvel descubrió que si tú tienes una saga bastante bien promocionada y decentemente bien escrita, nos pueden vender muchísimos y muchísimos tie-ins de la historia. ¿Qué es un tie-in? Bueno, es la historia de un personaje que tal vez no pertenezca a la saga o al arco principal, y saber qué está sucediendo con él mientras los eventos están en desarrollo en el arco o la historia principal. En el caso de Civil War, como pueden ver, tenemos uno tras otro, y bueno, obviamente los seguidores o los fans más asiduos o más acérrimos de la saga compraron cada uno de estos cómics para tener lo que se llama el arco completo. Y desde Civil War, todas las sagas de Marvel tienen un número increíble de tie-ins. Muchos de ellos, de hecho, ni siquiera podrían ser tan interesantes o siquiera ser considerados relevantes dentro de la historia, pero bueno, no es lo mismo tener únicamente la historia del arco principal, que son los 7 números, a tener todos los tie-ins. Y esa fue la verdadera aportación de Civil War al mundo del cómic. Ahora, no les estoy diciendo que los tie-ins hayan sido inventados en el marco de Civil War, no, los tie-ins ya existían desde hace muchísimo tiempo en los crossovers, en los eventos anuales de los cómics, pero jamás habían sido tantos. Bueno, también, ¿qué es lo que nos aporta Civil War al mundo del cómic? Bueno, o por lo menos a Marvel como editorial. Es que después de Civil War se decide tener un evento anual de superhéroes. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que independientemente de lo que suceda en las historias individuales de cada personaje, Marvel siempre va a tener un evento al año donde junte a sus personajes, estos tengan que ser involucrados en la historia o no, o que tengan una verdadera relación con la historia que está por discutirse. Eso no es relevante, simplemente va a existir el evento anual y todos tienen que participar en este evento. En unas semanas está a punto de estrenarse la película de Civil War. Va a ser interesante la manera en que Marvel plantea o piensa plantearla en la pantalla grande, ya que bueno, uno de los puntos más importantes dentro del arco de Civil War en el cómic, bueno, fue la presencia de los hombres X, que son mutantes. Marvel Studios no tiene los derechos de los mutantes, y
obviamente tiene que eliminarlos en su totalidad. Fue bastante interesante y bastante dramático ver cómo Sony y Marvel llegaban a una negociación cuando Civil War ya estaba en producción, y de esa manera lograron traer al trepamuros favorito de todos nosotros. Pero bueno, el asunto de los mutantes ni siquiera estuvo sobre la mesa. Fox no tiene tan buenas relaciones con Marvel Studios. Ahora, ¿vale la pena tener esta historia? Claro que sí, vale la pena tenerla en su colección personal de cómics. No es una saga inconseguible, de hecho es bastante sencillo conseguir la edición tanto en español como en las ediciones gringas, las ediciones americanas. De hecho, se acaba de publicar por ahí un monster que contenía lo que es el arco principal, e inclusive si consiguieran la primera edición nacional o la primera edición gringa, es decir, no valen miles de millones de pesos como para que un coleccionista que trabaje o que no trabaje pueda juntar la cantidad para tenerlos todos. Y bueno, la mayoría de estos cómics se pueden conseguir todavía en un muy buen estado para tenerlos por ahí guardaditos. Bueno, ¿a ustedes qué les pareció este video? Regálenos sus comentarios. ¿Ustedes consideran que Civil War realmente debe de pertenecer a una colección de cómics de un coleccionista serio? ¿Están de acuerdo conmigo? Pónganme en la caja de comentarios por qué no están de acuerdo en que Civil War deba ser parte de una colección de cómics formal, por así llamarle. Compártanme sus razones en la caja de comentarios. ¿Les gustó el video? Regálenos un pulgar arriba, compartan el material. El que compartan el material nos ayuda a seguir trabajando en esto, y suscríbanse a nuestro canal. Ya tenemos 111 suscriptores, que por cierto eso nos tiene bastante felices. Dentro de unos videos estaremos mencionando cómo vamos a festejar. Vamos a hacer una dinámica por ahí con nuestros suscriptores y les estaremos dando por ahí un regalito sorpresa que creo que va a ser mucho de su agrado. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Si les gustó el video, compártanlo. Nos estamos viendo aquí en nuestra próxima entrega. Hasta luego.